Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 3. Donde habitan los demonios necrófagos. Un tráfico horrible hizo que Julian y Kit tardaran 1 hora en ir desde Malibú hasta Old Pasadena. Cuando por fin encontró aparcamiento, Julian tenía un espantoso dolor de cabeza, y no lo ayudaba que Kit casi no hubiera abierto la boca desde que salieron del instituto. Incluso después de tanto rato desde la puesta de sol, en el cielo, hacia el oeste, aún se veían rastros de granate sobre el negro. El viento soplaba desde el este, lo que significaba que en medio de la ciudad se podía respirar el desierto, arena y gravilla, cactus y coyotes, el olor a salvia quemada. Kit saltó fuera del coche en cuanto Julian apagó el motor, como si no soportara estar ni un minuto más junto a él. Cuando pasaron la salida de la autovía que llevaba a la antigua casa de los Rook, Kit le preguntó si podían desviarse para ir a buscar su ropa. Julian le dijo que no era seguro, sobre todo por la noche. Kit lo miró como si Julian le hubiera clavado un cuchillo por la espalda. Julian se había acostumbrado a los ruegos, a las malas caras y a que le dijeran que lo odiaban. Tenía 4 hermanos menores. Pero Kit tenía un arte especial en su manera de mirar fijamente. Lo decía en serio de verdad. Cuando Julian cerró el coche a su espalda, Kit soltó un bufido. Tienes pinta de cazador de sombras. Julian se miró a sí mismo. Vaqueros, botas, un blazer vintage que le había regalado Emma. Como las runas de glamour no servían de mucho en el mercado, había recurrido a bajarse todo lo posible la manga para cubrir la runa de la visión y alzarse el cuello de la camisa para ocultar los bordes de las marcas, que de otro modo le hubieran sobresalido. ¿Qué? Protestó. No se me ven las marcas. No hace falta, replicó Kit con voz aburrida. Pareces un poli. Todos vosotros parecéis polis. El dolor de cabeza de Julian se intensificó. ¿Alguna sugerencia? Déjame ir solo, contestó Kit. Me conocen y confían en mí. Responderán a mis preguntas y me venderán todo lo que quiera. Tendió la mano. Necesitaré algo de dinero, claro. Julian lo miró con incredulidad. No creerías de verdad que eso iba a colar, ¿verdad? Kit se encogió de hombros y retiró la mano. ¿Podría haber colado? Julian se encaminó hacia el callejón que llevaba a la entrada del mercado de sombras. Solo había estado allí una vez, años atrás, pero lo recordaba bien. Los mercados de sombras habían surgido a partir de la Paz Fría, como un modo de que los subterráneos pudieran hacer negocios lejos de las restricciones de las nuevas leyes. Déjame que lo adivine. Tu plan era que te diera algo de dinero, fingir que ibas al mercado de sombras, y meterte en el primer autobús que saliera de la ciudad. La verdad es que mi plan era que me dieras algo de dinero, fingir que iba al mercado de sombras y meterme en el metro, respondió Kit. Ahora tienen trenes que salen de la ciudad. Un gran avance, ¿sabes? Deberías tratar de estar al día de esas cosas. Por un instante, Julian se preguntó qué le haría Jessie estrangular a Kit. Pensó si decir eso en voz alta, pero habían llegado al final del callejón, donde se veía un ligero ondear del aire. Agarró a Kit por el brazo y le hizo atravesar la pantalla al mismo tiempo que él. Al otro lado, salieron al calor del mercado. La luz estalló a su alrededor, tapando las estrellas en lo alto. Incluso la luna parecía una cáscara pálida. Julian seguía aferrando el brazo de Kit, pero este no hacía nada para echar a correr. Miraba en torno a ellos con un candor que lo hacía parecer más joven. A veces, a Julian le costaba recordar que Kit tenía la misma edad que Ty. Sus ojos claros del color del cielo, sin el tono verdoso que caracterizaba los ojos de los Blackthorn,
recorrían todo el mercado, absorbiendo los detalles. Filas de casetas iluminadas por antorchas que brillaban con fuego dorado, azul y verde ponzoña. Celosías cargadas de flores que caían en cascada, más frondosas y de olor más dulce que las adelfas blancas o las flores de jacarandá, decoraban los laterales de las casetas. Hermosas chicas y chicos bailaban al son de caramillos y flautas. Por todas partes se oían voces que clamaban: vengan y compren. Vengan y compren. Se vendían armas, joyas, viales de pociones y ungüentos. Por aquí, dijo Kit, liberando el brazo de la mano de Julian. Este lo siguió. Notaba los ojos posados sobre ellos, y se preguntó si Kit tendría razón, parecía un poli, o su versión sobrenatural, como mínimo. Era un cazador de sombras, siempre había sido un cazador de sombras. No podía deshacerse de su naturaleza. Habían alcanzado uno de los extremos del mercado, donde la luz era más tenue y se veían las líneas blancas pintadas en el asfalto a sus pies, que indicaba que ese lugar, durante el día, era un aparcamiento. Kit se acercó al tenderete más próximo, donde una hada se hallaba sentada frente a un cartel que anunciaba que se decía La Buenaventura y se vendían filtros de amor. Ella lo miró con una gran sonrisa mientras se aproximaba. Kit, exclamó. Llevaba un mínimo vestido blanco que contrastaba con su piel azul pálido, y las puntiagudas orejas le sobresalían de la cabellera color lavanda. Finas cadenas de oro y plata le colgaban del cuello y las muñecas. Miró mal a Julian. ¿Qué está haciendo aquí? No te preocupes por el Nefilim, Jacint, contestó Kit. Yo respondo por él. Solo quiere comprar algo. ¿Acaso no lo quieren todos? Murmuró ella, y le lanzó a Julian una mirada astuta. Eres guapo, le dijo. Tus ojos son casi del mismo color que los míos. Julian se acercó al tenderete. En momentos como ese le hubiera gustado ser más bueno flirteando. Pero no lo era. En toda su vida no había sentido el más mínimo deseo por otra mujer que no fuera Emma, así que flirtear era algo que no estaba entre sus habilidades. Busco una poción que cure la locura de un cazador de sombras, explicó. O al menos que detenga los síntomas durante un tiempo. ¿Qué tipo de locura? Lo torturaron en las cortes, soltó Julian sin ambajes. Se le quebró la mente por las alucinaciones que vio y las pociones que lo obligaron a tomar. ¿Un cazador de sombras con una locura provocada por las hadas? Oh, vaya, exclamó ella. Había escepticismo en su tono. Julian comenzó a hablarle del tío Arthur sin mencionar su nombre, su situación y su estado, que sus periodos de lucidez iban y venían, que a veces su humor se tornaba sombrío y cruel, que solo en algunas ocasiones reconocía a su familia. Describió la poción que Malcolm solía preparar para Arthur antes, cuando confiaban en Malcolm y creían que era su amigo. Aunque tampoco mencionó el nombre de Malcolm. La hada meneó la cabeza cuando Julian hubo acabado. Deberías preguntarle a un brujo, dijo. Ellos tratarán con los cazadores de sombras. Yo no. No tengo ningunas ganas de meterme en líos con las cortes o la clave. Nadie tendría que saberlo, insistió Julian. Y te pagaría bien. Niño. Había algo de lástima en su voz. ¿Crees que puedes esconder tus secretos a todo el inframundo? ¿Crees que el mercado no ha estado hablando sin cesar de las noticias de la caída del guardián y la muerte de Johnny Rourke? ¿De que ya no tengamos un brujo supremo? De la desaparición de Ansel Nictsae, aunque fuera un hombre terrible. Negó con la cabeza. No deberíais haber venido aquí. No es un lugar seguro para ninguno de los dos. Kit parecía asombrado. ¿Te refieres a él, supongo?, repuso, señalando a Julian con un gesto de la cabeza. No es seguro para él. Ni para ti tampoco, muchachito, dijo una voz grave a sus espaldas. Ambos se volvieron.
Un hombre bajo se hallaba ante ellos. Era muy blanco, con un tono de piel pálido y enfermizo. Llevaba un traje con chaleco de lana gris, con el que debía de asarse de calor cuando el tiempo era cálido. El cabello y la barba eran oscuros y cuidados. Barnabas, dijo Kit, parpadeando. Julian notó que Jacin se encogía ligeramente en su tenderete. Una pequeña multitud se había reunido detrás de Barnabas. El hombre bajo avanzó un paso. Barnabas se presentó, tendiendo la mano. En cuanto sus dedos se cerraron alrededor de los de Julian, notó que se le tensaban los músculos. Solo la afición de Tai por las lagartijas y las serpientes, y el haber tenido que sacarlas del instituto y devolverlas de nuevo a la naturaleza, hizo que Julian no retirara la mano. La piel de Barnabas era una red de escamas blanquecinas. Tenía los ojos amarillos, que miraban divertidos a Julian, como si esperaran que apartara la mano de golpe. Las escamas que tocaban la piel de Julian eran como guijarros lisos y fríos, no eran babosas, pero lo parecían. Julian mantuvo el apretón de manos durante unos largos instantes antes de bajar el brazo. «Eres un brujo», afirmó. «Nunca he dicho que fuera otra cosa», replicó Barnabas. «Y tú eres un cazador de sombras». Julian suspiró y se colocó la manga en su sitio. «Supongo que no tiene mucho sentido tratar de esconderlo». «Ninguno», afirmó Barnabas. «La mayoría de nosotros podemos reconocer a un nefilim en cuanto lo vemos, y además, el joven señor Rourke ha sido la comidilla de la ciudad». Volvió sus ojos de estrechas pupilas hacia Kit. «Lamento lo de tu padre». Kit le agradeció la deferencia con una leve inclinación de cabeza. «Barnabas es el dueño del mercado de sombras. Al menos, es dueño de la tierra sobre la que se halla el mercado, y cobra los alquileres de los tenderetes». «Cierto», repuso Barnabas. «Así que entenderás que hablo en serio cuando os pido a los dos que os marchéis». «No estamos causando ningún problema», dijo Julian. «Hemos venido a hacer negocio». «Los nefilim no hacen negocio en el mercado de sombras», replicó Barnabas. «Estoy seguro de que sí lo hacen», insistió Julian. «Un amigo mío compró unas flechas aquí no hace mucho. Resultó que estaban envenenadas. ¿Alguna idea sobre eso?». Barnabas le clavó un dedo cuadrado en el pecho. «Eso es lo que quería decir. No puedes dejar de hacerlo, incluso cuando te lo propones, no puedes dejar de pensar que eres tú quien pregunta y hace las reglas». «Sí, son ellos los que hacen las reglas», lo secundó Kit. «Kit», dijo Julian, hablándole disimuladamente. «Eso no ayuda». «Un amigo mío desapareció el otro día», comentó Barnabas. «Malcolm Fade». «¿Alguna idea sobre esto?». Se oyó un murmullo entre la multitud que se había reunido tras ellos. Julian abría y cerraba los puños pegados a los costados. De haber estado solo, no se habría preocupado, no le habría costado salir de entre la multitud y llegar al coche. Pero teniendo que proteger a Kit, iba a ser más difícil. «¿Lo es?», replicó Barnabas. «Por cada secreto que crees saber, nosotros sabemos otro. Sé lo que le pasó a Malcolm». «¿Sabes lo que hizo?», le preguntó Julian, controlando con cuidado la voz. «Malcolm era un asesino en serie. Había matado tanto a subterráneos como a mundanos. Sin duda, no se podía culpar de su muerte a los Blackton. ¿Acaso sabes por qué ocurrió?». «Solo veo a otro subterráneo muerto a manos de los nefilim. Y Ansel Nixae también, apresado por hacer un poco de magia sencilla». «¿Y qué vendrá después?». Escupió en el suelo a sus pies. «Quizá hubo un tiempo en el que toleraba a los cazadores de sombras en el mercado, en el que estaba dispuesto a aceptar su dinero. Pero ese tiempo ha pasado». La mirada del brujo se clavó en Kit. «Márchate», le ordenó. «Y llévate a tu amigo Nefilim contigo». «No, no es mi amigo», replicó Kit. «Y no soy como ellos, soy como tú».
Barnabas negaba con la cabeza. Jacinta observaba la situación, con sus manos azules bajo la barbilla y los ojos muy abiertos. Se acerca un tiempo oscuro para los cazadores de sombras, declaró Barnabas. Un tiempo terrible. Su poder será aplastado, su altivez quedará por tierra y su sangre correrá como agua por los lechos de los ríos del mundo. Ya basta, le soltó Julian con firmeza. Deja de tratar de asustarlo. Pagaréis por la paz fría, continuó el brujo. La oscuridad se acerca, y harás bien, Christopher Gerondale, manteniéndote lejos del instituto y de los cazadores de sombras. Ocúltate como hizo tu padre, y su padre antes que él. Solo entonces estarás a salvo. ¿Cómo sabes quién soy? Quiso saber Kit. ¿Cómo sabes mi auténtico nombre? Era la primera vez que Julian lo había oído admitir que Gerondale era su auténtico apellido. Todo el mundo lo sabe, contestó Barnabas. Es de lo único que se ha hablado en el mercado durante días. ¿No te has fijado en que todos te miraban cuando has llegado? Así que no habían mirado a Julian. O al menos, no solo a Julian. Pero no era un gran consuelo, pensó Jules, al ver la expresión en el rostro de Kit. Pensaba que podría volver aquí, dijo Kit. Ocuparme del tenderete de mi padre. Trabajar en el mercado. Una lengua bífida se agitó entre los labios de Barnabas. Si naces cazador de sombras, siempre serás cazador de sombras, replicó. No puedes lavar esa mácula de tu sangre. Te lo digo por última vez, muchacho, vete del mercado. Y no vuelvas. Kit retrocedió y miró a su alrededor, vio, por primera vez, los rostros vueltos hacia él, la mayoría inexpresivos y hostiles, muchos, cargados de ávida curiosidad. Kit, comenzó Julian, tendiendo la mano. Pero el muchacho había salido corriendo. Julian solo tardó un momento en alcanzarlo, el chico no trataba de escapar, solo se abría paso ciegamente, empujando a la gente, sin saber a dónde iba. Julian lo detuvo delante de un enorme tenderete que parecía estar medio destruido. Solo quedaban las estructuras de madera. Parecía como si alguien lo hubiera destrozado a propósito. Había astillas de madera por todas partes. Un cartel colgaba torcido de lo alto, y rezaba, medio sobrenatural. No estás solo, los seguidores del guardián desean que te apuntes a la lotería. Deja que la suerte entre en tu vida. El guardián, murmuró Kit. Era Malcolm Fate, ¿no? Julian asintió sin hablar. Fue él quien lió a mi padre con todo ese rollo de los seguidores y el Midnight Theater, explicó Kit en un tono casi pensativo. Fue culpa de Malcolm que mi padre muriera. Julian no dijo nada. Johnny Rock no había sido un dechado de virtudes, pero era el padre de Kit. Y padre solo hay uno. Kit no se equivocaba. El muchacho le propinó un puñetazo tan fuerte como pudo al cartel, que cayó repicando al suelo. En el instante antes de que Kit retirara la mano, con un guiño de dolor, Julian vio un destello del cazador de sombras que era. Julian tuvo la certeza de que, si el brujo no estuviera muerto ya, Kit habría matado a Malcolm. Un grupo los había seguido desde el tenderete de Jacinthe, observándolos. Julian le puso una mano a Kit en el hombro, y este no se apartó. Vámonos, dijo Julian. Emma se duchó con cuidado. Lo peor de tener el pelo largo siendo cazadora de sombras era que nunca se sabía si, después de una pelea, estaría mojado de icor. Una vez, se le quedó la nuca verde durante una semana. Cuando salió volvió a su dormitorio. Se había puesto unos leggings y una camiseta de tirantes y se estaba secando el pelo con una toalla verde. Encontró a Mark enroscado al pie de la cama, leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Llevaba puestos los pantalones de un pijama de algodón que Emma había comprado por $3 a un vendedor ambulante junto a un gran almacén de informática.
A Mark le gustaban mucho porque con el tejido ligero y la confección holgada se parecían al tipo de pantalones que había usado en Feera. Sí le molestaba que estuvieran estampados con tréboles verdes y las palabras buena suerte, no lo demostraba. Se incorporó cuando Emma entró, se pasó las manos por el pelo y le sonrió. Mark tenía una sonrisa capaz de partir el corazón. Parecía ocuparle todo el rostro e iluminarle los ojos, incendiando el azul y el dorado que había en ellos. «Una extraña tarde, Pardiez», exclamó él. «Déjate de pardieces». Se dejó caer sobre la cama junto a él. Mark no quería dormir en la cama, pero no parecía importarle usar el colchón como una especie de sofá gigante. Dejó el libro y se apoyó contra los pies de la cama. «Ya sabes mis reglas sobre los pardieses en mi cuarto. Y también sobre los susos, y los deyusos». «¿Y qué hay de bellaco?» «El castigo por bellaco es severo», contestó ella. «Tendrás que correr desnudo hasta el océano delante de los centuriones». Mark parecía confuso. «¿Y entonces?» Emma suspiró. «Perdona, me había olvidado. A la mayoría de nosotros nos incomoda estar desnudos delante de extraños. Te lo aseguro». «¿De verdad? ¿Nunca te has bañado desnuda en el océano?» «Esa es una cuestión diferente, pero no, nunca lo he hecho». Se tumbó junto a él. «Deberíamos hacerlo algún día», dijo él. «Todos». No puedo imaginarme a Diego el perfecto arrancándose la ropa y lanzándose al agua delante de todos nosotros. Quizás solo delante de Cristina. Tal vez. Mark bajó de la cama y se tumbó sobre el montón de mantas que ella le había preparado en el suelo. «Lo dudo. Apuesto a que se baña con la ropa puesta. Porque, si no, tendría que quitarse su insignia de centurión». Emma rió y él le respondió con una sonrisa, aunque parecía cansado. Ella estaba igual. No eran las actividades normales de cazadores de sombras lo que la agotaba, era fingir. Quizá tuviera sentido que Mark y ella solo pudieran relajarse por la noche estando juntos, ya que entonces no había nadie ante quien tuvieran que fingir. Esas eran las únicas veces que Emma se había relajado desde que Jem le había explicado lo de la maldición de los Parabatai, que los que se enamoraban enloquecían y se destruían a ellos mismos junto con todos a los que amaban. No había dudado, no podía permitir que eso sucediera. Ni a Julian, ni a su familia, a la que ella tanto quería. No podía dejar de amar a Julian, así que había hecho que él dejara de amarla a ella. El propio Julian le había dado la clave solo unos días antes. Palabras susurradas contra su piel en un raro momento de vulnerabilidad, tenía celos de Mark, celos de que Mark pudiera hablar con ella, flirtear con ella como si nada, mientras que él siempre tenía que ocultar sus sentimientos. En ese momento, Mark estaba apoyado contra el pie de la cama a su lado, con los ojos medio cerrados. Medialunas de color bajo los párpados, las pestañas más oscuras que el cabello. Recordó pedirle que fuera a su habitación. «Necesito que finjas que estamos saliendo, que nos estamos enamorando». Él le había tendido la mano y ella vio la tormenta en sus ojos. Una ferocidad que le recordó a Emma que Feera era algo más que hierba verde y bailes. Que también había una crueldad salvaje y desalmada, lágrimas y sangre, rayos que hendían el cielo nocturno como un puñal. «¿Por qué mentir?», le había dicho él. Por un momento, Emma pensó que él le preguntaba, «¿por qué quieres decir esta mentira?». Pero no era eso. Lo que le había preguntado era, ¿por qué mentir cuando podemos hacer que sea cierto? Permaneció ante él, sufriendo en el fondo de su alma, en todos los lugares de los que se había arrancado a Julian igual que si fuera una parte de ella. Se decía que a veces los hombres se unían a la cacería salvaje después de haber soportado una gran pérdida, prefiriendo gritar su dolor a los cielos que sufrir en el silencio de sus ordinarias y
felices vidas. Recordó haber cruzado el cielo con Mark, con los brazos de él rodeándole la cintura, había dejado que el viento se llevara sus gritos de entusiasmo, excitada ante la libertad del cielo, donde no había dolor ni inquietud, solo olvido. Y ahí estaba Mark, hermoso del mismo modo que el cielo nocturno era hermoso, ofreciéndole esa misma libertad con la mano tendida. ¿Y si pudiera amar a Mark? Pensó. ¿Y si pudiera convertir esta mentira en verdad? Entonces ya no habría mentira. Si pudiera amar a Mark, se acabaría el peligro. Julian estaría a salvo. ¿Había sentido y aceptado la mano de Mark? Se permitió rememorar aquella noche en su cuarto, la mirada en los ojos de Mark al preguntarle, ¿por qué mentir? Recordaba que la había agarrado con firmeza, rodeándole con los dedos la muñeca. Recordaba cómo casi se cayeron en su prisa por acercarse al otro, chocando con torpeza, como si hubieran estado bailando y perdido el paso. Ella había cogido a Mark por los hombros para besarlo. Su cuerpo era nervudo gracias a la cacería, pero no tan musculoso como el de Julian, y los huesos de la clavícula y los hombros se le marcaban. Pero cuando Emma le metió las manos bajo el cuello de la camisa y lo acarició bajo la nuca, su piel era suave. Y su boca era cálida sobre la de ella. Tenía un sabor agridulce y despedía calor, como si tuviera fiebre. Instintivamente, Emma se acercó más a él, no se dio cuenta de que estaba temblando, pero así era. Mark abrió la boca sobre la de ella, le exploró los labios con los suyos, provocándole lentas oleadas de calor que le recorrían todo el cuerpo. La besó en la comisura de la boca, rozó los labios contra su mentón, su mejilla. Y se echó hacia atrás. Esto, dijo perplejo. ¿Sabes a sal? Emma retiró la mano derecha, con la que le cogía el cuello, y se tocó la cara. La tenía mojada. Había estado llorando. Mark frunció el ceño. No lo entiendo. ¿Quieres que el mundo piense que somos pareja y sin embargo estás llorando como si te hubiera hecho daño? ¿Te he hecho daño? Julian nunca me lo perdonaría. Oír el nombre de Julian casi acabó con ella. Se sentó a los pies de la cama, aferrándose las rodillas. Julian tiene demasiado de lo que ocuparse, indicó ella. No puedo dejar que se preocupe por mí. Sobre mi relación con Cameron. En silencio, pidió disculpas a Cameron Asdon, que en realidad no había hecho nada mal. No es una buena relación, continuó. No es sana. Pero siempre que acaba, vuelvo a caer. Necesito romper ese patrón. Y necesito que Julian no se preocupe de eso. Ya tiene demasiado, la clave investigará las consecuencias de la muerte de Malcolm, nuestra relación con las cortes. Calla, la interrumpió mientras se sentaba a su lado. Lo entiendo. Cogió la manta de la cama. Emma lo observó sorprendida mientras se los tapaba a ambos y la remetía alrededor de sus hombros. Entonces, Emma pensó en la cacería salvaje, en cómo debía de haber sido el con Kieran, agazapados en refugios, envolviéndose en sus capas para protegerse del frío. Mark le recorrió el borde de los pómulos con el dedo, pero era un gesto amistoso. El ardor que hubo en su beso había desaparecido. Y Emma se alegró. Le parecía inadecuado sentir eso, incluso una sombra de eso, con alguien que no fuera Julian. Se apoyó en su hombro con gran alivio. Debes decírselo a Cristina, añadió él. Es tu mejor amiga, no se lo puedes ocultar. Emma sintió. Ya había pensado en decírselo a Cristina. Ella era la única que sabía lo que sentía por Julian, y no creería ni por un momento que Emma se hubiera enamorado de repente de Mark. Se lo tendría que decir por una simple cuestión práctica, y Emma se alegraba de ello. Puedo confiar totalmente en ella, dijo. Y ahora, háblame de la cacería salvaje. Él comenzó a contar, tejiendo la historia de una vida vivida en las nubes, en el desierto y en lugares perdidos del mundo. Ciudades vacías en el fondo de cañones de cobre.
La cáscara de Orador sur Glane, donde Kieran y él habían dormido en un pajar medio quemado. La arena y el olor a mar de Chipre, en una ciudad de vacaciones vacía donde los árboles crecían a través de los suelos de lujosos hoteles abandonados. Poco a poco, Emma se fue durmiendo, con Mark abrazándola y susurrándole historias. Para su sorpresa, él había vuelto la noche siguiente, eso ayudaría a que su relación pareciera más convincente, afirmó, pero en sus ojos vio que había disfrutado de su compañía, al igual que ella. Y desde entonces habían pasado juntos todas las noches, tumbados en las mantas amontonadas en el suelo, intercambiando historias. Emma le hablaba de la guerra oscura, de cómo a veces se sentía perdida al no tener que seguir buscando al responsable de la muerte de sus padres, y Mark le hablaba de sus hermanos y hermanas, de cómo Tai y él habían discutido y de que le preocupaba haberle hecho pensar a su hermano menor que no podía confiar en él de un modo permanente, como si fuera a marcharse en cualquier momento. Dile que puede que te vayas, pero que siempre volverás con él, sugirió Emma. Dile que lamentas que hubiera pensado otra cosa. Mark solo asintió. Nunca le dijo si había seguido su consejo, pero ella sí que siguió el de él y se lo contó todo a Cristina. Le supuso un gran alivio, y lloró en brazos de su amiga durante varias horas. Incluso obtuvo el permiso de Julian para explicarle a Cristina una versión resumida de la situación con Arthur, lo suficiente para dejarle claro lo mucho que se necesitaba Julian en el instituto, con su familia. Le había pedido permiso a este para compartir esa información, una conversación de lo más incómoda, pero finalmente él casi pareció aliviado de que alguien más lo supiera. Hubiera querido preguntarle si iba a explicar pronto al resto de la familia la verdad sobre Arthur. Pero no pudo. Julian había levantado unos muros a su alrededor que parecían tan impenetrables como los espinos que rodeaban el castillo de la Bella Durmiente. Se preguntaba si Mark lo habría notado, si alguno de los otros lo habría notado, o si solo ella podía verlo. En ese momento, se volvió para mirar a Mark, que estaba dormido en el suelo, con la mejilla apoyada en la mano. Emma bajó de la cama, se colocó entre las mantas y las almohadas y se acurrucó a su lado. Mark dormía mejor cuando estaba con ella, se lo había dicho y ella lo creía. También estaba comiendo mejor, ganando músculo con rapidez, mientras las cicatrices se le difuminaban y el color le regresaba a las mejillas. Emma se alegraba. Todos los días se sentía como si estuviera muriendo por dentro, pero ese era su problema. Nadie le debía su ayuda, y en cierto modo, agradecía el dolor. Significaba que Julian no estaba sufriendo solo, aunque él creyera que sí. Y si podía ayudar a Mark de alguna manera, eso ya era algo. Lo quería de la forma en que debería querer a Julian, el tío Arthur lo hubiera llamado Pilia, amor de amistad. Y aunque nunca podría contarle a Julian cómo Mark y ella se estaban ayudando mutuamente, al menos sí que había algo que podía hacer por él, que su hermano fuera más feliz. Aun cuando él nunca llegara a saberlo. Una llamada a la puerta la arrancó de sus pensamientos. Se puso en pie de golpe, la sala estaba sumida en la penumbra, pero pudo distinguir la cabellera roja y el rostro curioso de Clary mirando por la puerta entreabierta. ¿Emma? ¿Estás despierta? Estás en el suelo. Miró a Mark. Él sí que dormía, acurrucado entre las mantas, oculto a Clary. Emma le mostró dos dedos alzados y ella asintió y cerró la puerta. 2 minutos después, Emma ya estaba en el pasillo, subiéndose la cremallera de una sudadera. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar?, preguntó Clary. Seguía siendo tan menuda, pensó Emma, que costaba recordar que ya tenía más de 20 años. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas, lo que aún la hacía parecer más joven. En el tejado, decidió Emma. Sígueme. Condujo a Clary escaleras arriba, hasta la escalerilla y la trampilla, y luego hasta la oscura extensión del tejado. No había estado allí desde la noche que subió con Mark. Daba la sensación de que hubieran pasado años, aunque solo habían sido unas semanas. El
calor del día había dejado las negras tejas calientes y pegajosas, pero la noche era fresca, como lo eran siempre las noches del desierto, donde la temperatura bajaba en picado en cuanto se escondía el sol. La brisa del océano le alborotó el pelo a Emma. Cruzó el tejado, con Clary siguiéndola, hasta su lugar favorito, una despejada vista del océano a lo lejos, la autovía metiéndose entre las colinas por debajo del instituto, las montañas alzándose tras picos sombríos. Emma se sentó en el borde del tejado, con las rodillas dobladas, y dejó que el aire del desierto le acariciara la piel y el pelo. La luz de la luna le coloreaba de plata las cicatrices, sobre todo la más gruesa, que tenía en el interior del antebrazo derecho. Se la había hecho en Idris, cuando se había despertado gritando, llamando a sus padres, y Julian, sabiendo lo que necesitaba, le había puesto a Cortana entre los brazos. Clary se sentó ágilmente junto a Emma, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando la rugiente respiración del océano, sus suaves vaivenes. Bueno, sin duda superáis en mucho al Instituto de Nueva York en lo que a vista se refiere. Lo único que yo puedo ver desde el tejado de allí es Brooklyn. Se volvió hacia Emma. Jem Carstairs y Tessa Gray te envían recuerdos. ¿Son los que os hablaron de Kit? Preguntó Emma. Jem era un pariente lejano de Emma, y aunque aparentaba 20 y pocos años, tenía más de 125. Tessa era su esposa, una poderosa bruja por derecho propio. Habían hallado a Kit y a su padre justo cuando a Johnny Rourke lo estaban despedazando los demonios. Clary asintió. Están cumpliendo una misión, ni siquiera han querido decirme lo que están buscando. Creía que buscaban el libro negro, ¿no? Puede ser. Sé que primero iban a pasar por el laberinto espiral. Clary se echó hacia atrás y se apoyó en las palmas de las manos. También sé que a Jem le gustaría estar aquí por ti. Ser alguien con quien pudieras hablar. Le dije que siempre podías hablar conmigo, pero ni siquiera has llamado desde la noche en la que murió Malcolm. No murió. Yo lo maté, la interrumpió Emma. Tenía que ir recordándose que había matado a Malcolm, que le había atravesado las entrañas con Cortana, porque le resultaba tan improbable que le costaba creerlo. Y le dolía, del modo que dolía una repentina rascada contra un alambre de espino, un dolor sorprendente e inesperado. Aunque el brujo se lo hubiera merecido, seguía doliéndole. No debería sentirme mal, ¿verdad? Continuó Emma. Era una persona horrible. Tuve que hacerlo. No, no deberías, y sí, tuviste que hacerlo, contestó Clary. Pero eso no siempre arregla las cosas. Le puso un dedo a Emma bajo la barbilla para que volviera la cara hacia ella. Mira, si alguien puede entenderte, soy yo. Yo maté a Sebastián. Mi hermano. Lo atravesé con un puñal. Por un momento, Clary pareció mucho más joven de lo que era, casi daba la impresión de tener la misma edad que Emma. Todavía pienso en ello, sueño con ello. Había algo bueno en él, no mucho, solo un poquito, pero me sigue persiguiendo. Ese mínimo amable que destruí. Era un monstruo, exclamó Emma horrorizada. Un asesino, peor que Valentine, peor que nadie. Y tuviste que matarlo. Si no lo hubieras hecho, él habría destruido el mundo, literalmente. Lo sé. Clary bajó la cabeza. Para Sebastián nunca hubo ni la más mínima posibilidad de redención. Pero eso no hace que deje de soñar, ¿no? En mis sueños, a veces aún veo al hermano que podría haber tenido, en algún otro mundo. El de los ojos verdes. Y tú puedes ver al amigo que creías tener en Malcolm. Cuando algunos mueren, nuestros sueños de lo que podrían haber sido mueren con ellos. Incluso cuando es nuestra mano la que acaba con sus vidas. Pensaba que me sentiría feliz, repuso Emma. Durante todos estos años, lo único que he deseado ha sido venganza. Vengarme de aquellos que mataron a mis padres. Ahora ya sé lo que les pasó, y he matado a Malcolm. Pero lo que siento es vacío.
Yo me sentí igual después de la Guerra Oscura, explicó Clary. Me había pasado mucho tiempo corriendo, luchando, desesperada. Y luego las cosas volvieron a ser normales. No me fiaba. Nos acostumbramos a vivir de una manera, incluso si es dura o mala. Y cuando eso se va, deja un vacío. Por nuestra forma de ser, intentamos llenarlo con ansiedades y miedos. Puede tardar tiempo en llenarse con cosas buenas. Por un momento, Emma vio más allá de la expresión de Clary, hacia el pasado, recordando la chica que la había seguido hasta una pequeña sala en el Gard y se había negado a dejarla sola y sufriendo, que le había dicho, los héroes no son siempre los que ganan. A veces son los que pierden. Pero siguen luchando y siguen aguantando. No se rinden. Eso es lo que los convierte en héroes. Eran palabras que habían ayudado a Emma a superar algunos de los peores momentos de su vida. Clary, dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, lo que sea. Nitsae, nombró Emma. El vampiro, ya sabes. Clary parecía sorprendida. El jefe de los vampiros de Los Ángeles. El que vosotros descubristeis que estaba usando magia negra. Era cierto, ¿verdad? ¿Realmente estaba empleando magia ilegal? Clary asintió. Sí, claro. Todo lo que había en su restaurante fue analizado. Sin duda la estaba usando. No estaría ahora en prisión de no ser así. Puso la mano con suavidad sobre la de Emma. Sé que a veces la clave es una mierda, añadió, pero hay muchísima gente que trata de ser justa. Anselm era un mal tipo de verdad. Emma sintió sin palabras. Después de todo, no era de Anselm de quien había estado dudando. Era de Julian. Clary esbozó una sonrisa. Muy bien, ya basta de cosas aburridas, dijo. Cuéntame algo divertido. Hace siglos que no me hablas de tu vida amorosa. ¿Sigues saliendo con ese tal Cameron Asdon? Emma negó con la cabeza. Estoy saliendo con Mark. ¿Mark? Clary la miró como si Emma le acabara de poner en las manos un lagarto de dos cabezas. Mark Blackthorne. No, un Mark diferente, si te parece. Sí, claro, Mark Blackthorne. El tono de Emma era un poco a la defensiva. ¿Por qué no? Es que nunca os hubiera imaginado juntos. Clary parecía genuinamente anonadada. Bueno, ¿y con quién me imaginabas? ¿Con Cameron? No, no con él. Clary dobló las piernas contra el pecho y apoyó la barbilla en las rodillas. Es justo eso, añadió. Quiero decir que, con quien te imaginaba no tiene sentido. Bajó los ojos ante la mirada confusa de Emma. Supongo que no era nada. Si estás feliz con Mark, me alegro mucho por ti. Clary, ¿qué me estás ocultando? Hubo un largo silencio. Clary miró hacia el agua. Al final habló. Jace me ha pedido que me case con él. Oh, oh. Emma ya había comenzado a abrir los brazos para abrazar a Clary cuando se fijó en su expresión. Se quedó parada. ¿Qué ocurre? Le he dicho que no. Le has dicho que no. Emma dejó caer los brazos. Pero estáis aquí, juntos. ¿Acaso no seguís? Clary se puso en pie. Se quedó al borde del tejado, mirando el mar. Seguimos juntos, contestó. Le dije a Jace que necesitaba más tiempo para pensarlo. Estoy segura de que cree que he perdido la cabeza, o que, bueno, no sé lo que pensará. ¿Y es eso en realidad? Preguntó Emma. ¿Necesitas más tiempo para decidir si quiero casarme con Jace? No. La voz de Clary estaba cargada de una emoción que Emma no podía descifrar. No. Conozco la respuesta. Claro que quiero. Nunca habrá nadie más para mí. Esa es la verdad.
Algo en la neutralidad de la voz de su amiga le provocó un escalofrío a Emma. Nunca habrá nadie más para mí. Ese escalofrío fue un reconocimiento de su afinidad, y un poco de miedo. Entonces, ¿por qué le has dicho que no? Yo solía tener sueños, contestó Clary. Estaba mirando fijamente el camino que la luna trazaba sobre la oscura agua, como una raya blanca dividiendo una tela negra. Cuando tenía tu edad. Sueños de cosas que iban a pasar, sueños de ángeles y profecías. Después de la guerra oscura, acabaron. Pensé que nunca más volverían, pero estos últimos 6 meses han regresado. Emma estaba un poco perdida. ¿Sueños? No son tan claros como antes, pero hay una sensación, una seguridad de que algo horrible está por llegar. Como un muro de oscuridad y sangre. Una sombra que se extiende sobre el mundo y borra todo lo demás. Tragó saliva. Pero hay más. No tanto como ver una imagen de algo sucediendo, sino más bien como si supiera que va a ocurrir. Emma se puso en pie. Quería ponerle la mano sobre el hombro a Clary, pero algo se lo impedía. Esa no era Clary, la chica que la había consolado tras la muerte de sus padres. Esa era la Clary que había ido al reino demoníaco de Edom y matado a Sebastián Morgenstern. La Clary que se había enfrentado a Raziel. ¿Cómo si supieras que va a ocurrir qué? Que voy a morir, respondió Clary. Dentro de no mucho tiempo. Pronto. ¿Tiene que ver con vuestra misión? No, nada de eso, contestó Clary. Es difícil de explicar. Es saber qué va a pasar, pero no exactamente cuándo o cómo. Todo el mundo tiene miedo de morir, dijo Emma. No todo el mundo, replicó Clary, y yo no lo tengo, pero me da miedo dejar a Jace. Me da miedo lo que eso le hará a él. Y creo que estando casado sería aún peor. Estar casado cambia las cosas. Es una promesa de quedarse con el otro. Pero no podría prometer quedarme mucho tiempo, miró hacia abajo. Ya sé que parece ridículo. Pero sé lo que sé. Se hizo un largo silencio. El ruido del mar se colaba bajo el silencio que se levantó entre ellas, uniéndose al sonido del viento del desierto. ¿Se lo has dicho? Preguntó Emma. Solo te lo he dicho a ti. Clary se volvió y miró a Emma con nerviosismo. Te estoy pidiendo un favor. Un favor enorme. Respiró hondo. Si yo muriera, quiero que les expliques a Jace y a los demás que lo sabía. Que sabía que iba a morir y que no tenía miedo. Y dile a Jace que por eso le dije que no. Pero, ¿por qué yo? No conozco a nadie más a quien le pueda contar esto sin que se ponga histérico o piense que tengo una crisis y necesito un psiquiatra. Bueno, eso sería lo que diría Simon. Los ojos de Clary se volvieron sospechosamente brillantes al mencionar a su parabatay. Y confío en ti, Emma. Lo haré, le prometió Emma. Y claro que puedes confiar en mí. No se lo contaré a nadie, pero... No, no me refiero a que confíe en ti para guardar un secreto, señaló Clary, aunque claro que lo hago. En mis sueños, te veo con Cortana en la mano. Se estiró hacia arriba, casi poniéndose de puntillas, y besó a Emma en la frente. Fue un gesto casi maternal. Confío en que siempre seguirás luchando, Emma. Confío en que nunca te rendirás. No fue hasta que estuvieron de vuelta en el coche cuando Kit se dio cuenta de que le sangraban los nudillos. No sintió ningún dolor mientras golpeaba el cartel, pero en ese momento sí. Julian, a punto de arrancar el coche, vaciló. Podría curarte, dijo. Con un iratse. ¿Un qué? Una runa de sanación, explicó Julian. Es una de las menos agresivas. Así que tendría sentido que fuera la primera para ti. 1000 comentarios sarcásticos le pasaron a Kit por la cabeza, pero estaba demasiado cansado para pronunciarlos. No me vas a toquetear con ninguna de vuestras varitas mágicas, replicó.
Solo quiero irme, estuvo a punto de decir, a casa, pero se detuvo a tiempo, de aquí. Durante el viaje, Kit se mantuvo en silencio, mirando por la ventana. La autovía estaba casi vacía y se extendía ante ellos, gris y desierta. Carteles anunciando Crenshaw y Fairfax pasaron deprisa. Esas no eran las hermosas montañas y playas de Los Ángeles, con patios verdes y mansiones. Era el Los Ángeles de pavimento agrietado, árboles atormentados y cielos cargados de hollín. Siempre había sido el hogar de Kit, pero en ese momento lo miraba como a distancia. Como si los cazadores de sombras lo estuvieran apartando de todo lo que había conocido, arrastrándolo a su extraña órbita. ¿Y qué me va a pasar?, dijo de repente, rompiendo el silencio. ¿Qué? Julian miró ceñudo el tráfico por el espejo retrovisor. Kit podía verle los ojos verde azulado. Era un color casi chocante, y todos los Blackthorn parecían tenerlo, excepto Ty y, bueno, Mark solo lo tenía en un ojo. Así que Jace es mi familia, comentó Kit. Pero no puedo ir a vivir con él, porque con su guapa novia se van a alguna especie de misión secreta. Supongo que los Gerondel tenéis un tipo de mujer, murmuró Julian. ¿Qué? Se llama Clary. Pero básicamente, sí. No te puede llevar con él ahora, así que nos tocará a nosotros. No es ningún problema. Los cazadores de sombras alojan a cazadores de sombras. Es lo que hacemos. ¿De verdad crees que es una buena idea?, inquirió Kit. Quiero decir que la situación en tu casa ya es bastante complicada, con tu tío agorafóbico y tu hermano raro. Las manos de Julian se tensaron sobre el volante. Ty no es raro, fue lo único que dijo. Me refería a Mark, aclaró Kit. Hubo un silencio extraño. Ty no es raro, añadió. Solo es autista. El silencio se alargó. Kit se preguntó si, de algún modo, habría ofendido a Julian. No es tan grave, continuó por fin. Cuando iba a una escuela mundana, conocí a varios chicos que estaban dentro de ese espectro. Ty tiene algunas cosas en común con ellos. ¿Qué espectro?, preguntó Julian. Kit lo miró sorprendido. ¿De verdad que no sabes lo que significa? Julian negó con la cabeza. Quizá no lo hayas notado, pero no nos relacionamos mucho con la cultura mundana. No es cultura mundana. Es neurobiología. Ciencia. Medicina. ¿Tenéis rayos X? ¿Antibióticos? No, contestó Julian. Para cosas pequeñas, como un dolor de cabeza, las runas curativas sirven. Para cosas graves, los hermanos silenciosos son nuestros médicos. La medicina mundana está estrictamente prohibida. Pero si hay algo que crees que debas saber sobre Ty. A veces, Kit quería odiar a Julian. De verdad. Julian parecía amar las reglas, era inflexible, tranquilo de un modo enervante y tan falto de emoción como siempre le habían dicho que eran los cazadores de sombras. Pero en realidad no era así. El amor que se percibía en su voz al decir el nombre de su hermano desmentía esa actitud. Kit notó una repentina tensión por todo el cuerpo. Hablar con Jace, antes, le había disminuido la ansiedad que sentía desde la muerte de su padre. Jace había hecho que todo pareciera fácil, que se hallaban en un mundo donde aún se podían dar oportunidades a las cosas y ver cómo iban. En ese momento, mirando la gris autovía que se extendía ante él, se preguntó cómo podía haber pensado que sería capaz de vivir en un mundo donde todo lo que él sabía se consideraba que no debería saberse, donde cada uno de sus valores, los que fueran después de haber crecido con un padre al que llamaban Roque el rufián, había quedado patas arriba. En un mundo donde relacionarse con la gente de su sangre implicaba que la gente con la que había crecido lo odiaría. Da igual, dijo. No quería decir nada de Ty. Solo cosas mundanas sin importancia. Lo siento, Kit, repuso Julian.
Habían llegado a la autovía de la costa. El agua se extendía en la distancia, con la luna alta y redonda, dibujando un camino blanco y perfecto hacia el horizonte. Lo que ha pasado en el mercado. Ahora me odian, afirmó Kit. Toda la gente a la que conocía me odia. No, replicó Julian. Te tienen miedo. Es diferente. Quizá fuera así, pensó Kit, pero en ese momento no estaba seguro de que eso importara.